Ahora damos comienzo a la segunda parte del fonograma quinto, donde hablábamos sobre los riesgos ligados al medio ambiente. En este caso vamos a centrarnos en los riesgos físicos y los riesgos biológicos, es decir, riesgos derivados de agentes físicos y riesgos derivados de agentes biológicos. La exposición laboral a agentes físicos es altamente notable en los puestos laborales. Las tres manifestaciones de la energía que nos ocupan son la energía mecánica en forma de ruido y vibraciones mecánicas, la energía electromagnética en forma de radiación, ya sea luz visible, infrarroja, ultravioleta o rayos X, y la energía calorífica en forma de calor o de frío. Empezando por la primera de ellas, la exposición a ruido o a vibraciones mecánicas, debéis saber que la posibilidad de lesión auditivas por exposición al ruido a niveles de dosis superior al permitido es muy probable en los puestos de trabajo, como anteriormente hemos indicado. Este riesgo se evalúa por medición y cálculo del nivel equivalente. Por ejemplo, máquinas para trabajar la madera, trabajos de calderería, prensas, radiales, vibraciones, embotelladoras, telares, etc. El ruido se define en general como un sonido no deseado y molesto. Se caracteriza por el nivel y la frecuencia, es decir, dos parámetros son los que caracterizan el ruido para conocerlo perfectamente. Cuanto más fuerte se golpeen dos objetos entre sí, más alto es el nivel del ruido, el nivel de presión acústica, pero su frecuencia, sin embargo, no depende de eso, sino del material de que están hechos. Debemos diferenciar entre sonidos de frecuencia altas, los agudos, y los de frecuencias bajas o graves y medios. El oído humano es capaz de oír entre 20 y 20.000 hercios. La existencia de ruido en el medio ambiente de trabajo puede suponer riesgo de pérdida de audición. Los niveles de sonido excesivos pueden lesionar ciertas estructuras nerviosas del oído. El riesgo de pérdida auditiva empieza a ser significativo a partir de un nivel equivalente diario de 80 decibelios, suponiendo varios años de exposición y jornadas de 8 horas. En la definición de los propios material didáctico que tenéis un montón de caracterizaciones de los parámetros que se utilizan normalmente para el estudio de la acústica. Debéis saber que en el estudio de la acústica los instrumentos de medición normalmente son los sonómetros o los sonómetros integradores o los dosímetros, que son dispositivos personales que se colocan al trabajador, y una vez finalizada la tarea podemos sacar una evaluación directa de la carga acústica de la cual ha sido objeto de exposición. Tenéis que saber que el ruido normalmente se mide en escalas de presiones, es decir, pascales o micropascales. Posteriormente, un científico conocido por la invención del teléfono, Graham Bell, expuso que ante la imposibilidad de usar las escalas de micropascales, estando estas comprendidas entre una cuota de 100 a 100 millones de micropascales, lo cual era sumamente incómodo de utilizar, aplicó una función logarítmica dando función o dando definición a lo que llamamos hoy en día el decibelio, que es la unidad normal en la cual se suele medir el ruido. Por eso tenemos que saber que un ruido de unas 80 decibelios, como anteriormente hemos dicho, comparativamente hablando, tenéis que tener conciencia de que un nivel de ruido acústico normal de una conversación normal puede oscilar entre los 60 y los 50 decibelios. Con lo cual, en máquinas, evidentemente, donde se perfora la madera, donde se perfora metales, se hacen perfilados, etcétera, es fácilmente alcanzable los niveles de 90 decibelios. Pero a la hora de evaluar, no se evalúan los picos o los máximos, sino se evalúa la dosis equivalente diaria. La dosis equivalente diaria tenéis que saber que es el promedio diario de presión sonora asignable a un puesto de trabajo y se mide en decibelios A, es decir, aplicándole una ponderación que asemeja a la estructura del ruido del oído humano. La legislación vigente respecto a esta materia está concretada en el nuevo Real Decreto 286. Y como parte importante, que sepáis que establece el valor límite ambiental a 8 horas en 87 decibelios, una vez ya restados las protecciones de los cascos auditivos. Esto es importante saberlo porque cuando se evalúan las condiciones, tiene que saber que una vez dada el término del informe del laboratorio, es decir, por ejemplo, se evalúa un puesto de trabajo y arroja una dosis equivalente diaria de 90 decibelios. A esos 90 decibelios, si el trabajador usa protecciones, hay que restarle o bien
el SNR o el HML o cualquiera de los métodos oficiales, que eso está haciendo un poquito del nivel del curso básico. Una vez restado esa protección, por ejemplo, imaginaros que el casco arroja un SNR de unos 20 decibelios. Habiendo obtenido el dato en decibelios con ponderación C, podemos hacer directamente la resta de ese SNR al valor obtenido, teniendo así una opción, una idea clara de si efectivamente protege bien o no protege bien ese atenuador acústico a ese ruido. Para eso también habría que tener en cuenta, evidentemente, la frecuencia de los ruidos. Cuando hablamos de vibraciones mecánicas, tenemos que tener en cuenta que hay posibilidad de lesiones por exposición prolongada a vibraciones mecánicas. Por ejemplo, los martillos neumáticos, vibradores de hormigón, apisonadoras, etc. Y la exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo en el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura o un asiento. Aquí tenemos que marcar dos tipos de vibraciones, las mano-brazo y las vibraciones globales o de cuerpo entero. Para ambas y cada una de ellas hay unos valores límites establecidos. También aquí tenemos que intentar o entender que el valor de referencia con el cual se mide son valores de aceleración, metros por segundo cuadrado, y que la frecuencia también tiene mucho que ver, porque va directamente correlacionado con lo que es la frecuencia de resonancia del propio mecanismo humano al que está expuesto, bien sea la columna vertebral, el sistema cúbito radio, el sistema de la cintura escapular, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de exposición a radiaciones, tenemos que hacer una diferenciar bien, o tenéis que entender bien la diferencia en lo que es radiación ionizante y radiación no ionizante. La ionizante es que al interaccionar con la materia origina partículas con carga eléctrica, iones, y pueden ser electromagnéticas, rayos X y gamma, o corpusculares, alfa, beta, que originan daños muy graves e irreversibles. Esto estamos hablando de radiación radioactiva. La radiación no ionizante, sus efectos son de diferente naturaleza y depende de la frecuencia. Por ejemplo, tenemos la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, las microondas, las ondas de radio, la radiación láser, etcétera, etcétera, que recientemente hemos tenido la noticia de la publicación del decreto en 2010, el 486, sobre radiaciones ópticas, donde se hace tratamiento de elaboración de estas mismas radiaciones. Respecto a la carga, o una de las radiaciones no ionizantes más normalizada que conocemos siempre es la visual. Y la fatiga visual puede ser provocada por largas horas de trabajo en lugares o zonas que no cumplen con el requerimiento de iluminación en función siempre de la tarea. Las consignas que siempre hay, que podéis leer en vuestro libro, pues oscilan entre que el usuario debe poner regular la luminosidad y el contraste de las pantallas, cuyo contraste atenuado o muy llamativo es fatal para la fatiga visual. Para evitar reflexiones debe cambiarse fácilmente el ángulo de inclinación de la pantalla en el movimiento, debe estar comprendido entre 15 y 5 grados, etcétera, etcétera, y un montón de peculiaridades. Tenéis que saber que en el Real Decreto 486 hay una serie de números que dan la limitación de los valores de la carga lumínica, que se mide en lux. Para actividades de baja exigencia visuales, pues se establece o se admite cargas lux de 100. Pero si veréis, para vías de circulación de uso ocasional, la iluminación de la iluminación de emergencia debe estar a 25 mínimo en el suelo. Y luego, para exigencias visuales muy altas, pues hay que tener una carga lumínica de 1000 lux por lo menos. Aquí trascendemos ya a lo que son la exposición a temperaturas ambientales extremas. Antes de empezar a ver pormenorizadamente cómo se evalúa la condición térmica, tenéis que saber que en el anteriormente citado Real Decreto 486 del lugar de trabajo que tenéis a disposición, hay un anexo, el 3, que versa sobre la exposición a las condiciones ambientales. Y ahí podemos ver claramente que de alguna manera está intrínseco en el Real Decreto las temperaturas a las que puede trabajar un operario. En este caso, en los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse en particular las siguientes condiciones. Primera, la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 grados.
17 y 27 grados lo máximo que puede marcar el termómetro. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendido entre 14 y 25 si hay mayor movimiento. Luego, el dato de la humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será de 50. No puede estar más seco el lugar. Por eso hay que tener mucho cuidado con las instalaciones de aire acondicionado. Respecto a la carga de la velocidad del viento, los trabajadores no deben estar expuestos de forma frecuente o continuada en corrientes o corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites. En trabajos de ambientes no calurosos, 0,25 metros por segundo. En trabajos sedentarios en ambientes calurosos, 0,5 metros por segundo. Y en trabajos sedentarios o no sedentarios en ambientes muy calurosos, el valor límite es 0,75 metros por segundo. Mayor velocidad no se admitiría. Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite será siempre de 0,25 metros por segundo en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 en los demás casos. Tenéis que saber, o ser conocedores, que el decreto 1618 del 80, que aprueba el reglamento de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, fue recientemente revocado por otro reglamento RITE nuevo. Y dice aquí que la renovación mínima de aire de los locales de trabajo será al menos de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco, y de 50 metros cúbicos, que hay que cambiar cada hora y por trabajador en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. Esta ventilación a veces se conseguirá de manera natural o a veces habrá que diseñar dispositivos de ventilación general evaluados a tal fin. Aquí en la propia guía tenéis mucho más información sobre todos estos temas, haciendo mención expresa a la UNE 100.011.91 de climatización, que versa sobre la ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de los locales. Una vez dicho eso, veréis que en ese tipo de definiciones la propia reglamentación española no ahonda más, pero sí tenéis que ser conocedores un poquito al menos de que en los Estados Unidos y en otros países hay verdaderos sistemas de evaluar la tasa de estrés térmico. El más importante de ellos es el método del índice WBGT. Es decir, el índice que se saca a partir de 3 parámetros o 3 tipos de temperatura: la temperatura húmeda, la temperatura en el globo y la temperatura seca. Y con estas fórmulas, que aquí tenéis a vuestra disposición, podemos sacar perfectamente un índice WBGT haciendo una combinación de lo que nos dé la temperatura húmeda natural y la temperatura de globo, o si es interiores y exteriores, la húmeda natural, la de globo y la de ambiente, la normal que siempre hemos conocido, multiplicando por sus factores, y con eso sacamos el índice WGT. Con ese índice, ¿qué se hace? Pues ese índice, yéndonos a la gráfica, que veis que va de 20 a 32 grados centígrados, el WBGT, y luego con la carga calorífica o el gasto metabólico de esa actividad, que aquí viene expresado en kilocalorías hora, es decir, actividades donde repercuto mucho gasto calórico, muy trabajosas, pues estará a más de 460, y en actividades muy sedentarias estará por 160. Uniendo el índice WGT con la actividad calorífica, podemos ver si el punto que nos sale está muy cerca de la línea de equilibrio o por lo contrario está muy alejado, con lo cual podríamos tomar las medidas preceptivas. Aquí tenéis un esquema de lo que sería un termómetro WGT. Son 3 termómetros, 3 sondas termométricas que veis aquí, uno con una bola grande negra de 15 centímetros de diámetro que va a darnos la temperatura radiante, un matraz con un algodón empapando el bulbo de mercurio y a un nivel de agua para que se vaya evaporando el agua. Si la humedad es muy alta, poco agua se evaporará, con lo cual se enfría poco el termómetro. Si la humedad es muy seca del ambiente, mucho se evaporará y el termómetro húmedo bajará con respecto al seco. El seco y el húmedo como mucho pueden ser iguales, pero nunca puede ser la temperatura del termómetro húmedo más grande que la del seca. Insisto, con estos 3 valores sacamos el WGT y una vez calculado intrínsecamente el gasto calorífico de la actividad, podemos evaluar el sistema con la aplicación de la gráfica esta perfectamente. Para que echéis un vistazo a cómo son los dispositivos, aquí tenéis una
una imagen de cómo es la estructura de un indicador o medidor, monitor de estrés térmico. Aquí están los tres bulbos, el radiante, el húmedo y el seco. También se le puede combinar para otros métodos, que es el método Fanger, que responde a la ISO 7730, donde aparte de los tres indicadores de temperatura húmeda, radiante o seca, tenemos también que utilizar un termoanemómetro para que nos dé la velocidad del aire. Y por supuesto, para la medición de las cámaras frigoríficas no nos vale el estrés térmico, porque la temperatura húmeda evidentemente se congelaría, con lo cual se usan termómetros de sonda. Y de la misma manera, con un termoanemómetro y con la aplicación de la ISO 11079, que versa sobre la Evaluation of Cold Environments, Determination of the Required Clothing Insulation, podemos hacer un cálculo de cuál es la ropa y los clos, que es la unidad de medición del aislamiento de la ropa, que tienen que tener y usar el operario. Aquí también tenéis una manifestación de lo que es un termohigrómetro en su sazón, un medidor de temperatura de superficies, y esto es un termoanemómetro que también de filamento incandescente, que también mide la velocidad del aire en metros por segundo. Aquí también tenéis que para medir los campos electromagnéticos normales se usan unas sondas triaxiales, que también podemos medir la radiación ultravioleta, también la radiación infrarroja. Los luxómetros, que antes hemos hablado sobre ellos, que se usan para, evidentemente, medir la carga lumínica y luego compararla con lo que dice el Real Decreto 486 de 97. Las radiaciones ópticas, que antes hemos hablado, la ultravioleta, la radiación infrarroja, en sus diferentes intervalos de medición, también se pueden medir con un radiómetro. Y luego, por último, un dispositivo que también está a disposición de los técnicos para evaluar si hay radiación ionizante o fugas de radiación ionizante, bien en la utilización de equipos o en la importación de materiales en ciertas características. Aquí tenéis también una estimación de lo que es un sonómetro y las mediciones acústicas que se usan. Evidentemente, la capacidad técnica de los trabajadores tiene que estar predispuesta. Aquí tenéis que el Real Decreto, el 286 de 2006, que cambió la reglamentación sobre la aplicación acústica, marca los valores límites ambientales. Aquí tenéis lo que es el dosímetro, que es el aparato que se coloca directamente al trabajador, y durante 8 horas se puede hacer una medición para tener la dosis equivalente diaria. Estos son ya aparatos para mediciones ambientales, y esto es un acelerómetro que mide las vibraciones mecánicas, dando respuesta a la aceleración que sufre el cuerpo y pudiendo compararlo con los valores límites, ya sea bien para mano-brazo o para cuerpo entero. Recordaros que a la hora de evaluar o medir los límites tenéis que tener en cuenta que hay un valor límite ambiental y luego hay valores que dan lugar a acciones. No son prescriptivos, pero sí hay que tener en cuenta que si superan esos valores, siendo menores que el valor límite ambiental, hay que tener en consideración ciertas medidas como mejorar la formación e información, dotar de equipos de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a los agentes biológicos, tenéis que entender que son contaminantes biológicos los microorganismos, incluyendo los que han sufrido manipulaciones genéticas, los cultivos de células y los endoparásitos humanos multicelulares. Es evidente el alto grado de conocimiento que sobre los contaminantes químicos y físicos se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, no pudiéndose afirmar lo mismo al hablar de los contaminantes biológicos, ya que en una misma especie bacteriana existen cepas con distinto poder patogénico, o que factores tales como la temperatura y la humedad ambientales puedan condicionar su presencia, no permite establecer unos valores máximos permitidos, generalizados y válidos para cualquiera que sea la situación y problema planteada. Lo que sí podemos tener en cuenta, clara, una manera de cuantificarlos, y la manera de cuantificarlos es por el cálculo de las UFCs o unidades de formación de colonia. A la hora de estudiar algunos agentes biológicos, pues está el virus de la hepatitis, el virus de la rabia, carbunco, la leptospirosis, la amebiasis. Todas ellas son enfermedades derivadas directamente de microorganismos patógenos y peligrosos para el ser humano. También tenéis que tener en cuenta el término de zoonosis, que la Organización Mundial de la Salud lo define como aquellas enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre y viceversa. Existen además otras enfermedades infecciosas, bacterianas y víricas, que aunque ordinariamente no se transmiten del hombre a los animales, pueden afectar a ambos, para los cuales también se utiliza el término zoonosis. En la clasificación de la zoonosis tenéis que tener en cuenta que está la zoonosis directa, son aquellas que se transmiten de un huésped vertebrado
infectado a otro huésped susceptible de contraer la infección por contacto directo, por un objeto determinado contaminado o por un vector de tipo mecánico. En este caso, el agente infeccioso sufre pocas modificaciones durante su reproducción y posterior desarrollo. El ejemplo típico es la rabia. Podemos contraerla directamente por el mordisco de un animal que la tenga. La ciclozoonosis, en este caso, para el agente infeccioso, para completar su ciclo evolutivo requiere más de un huésped vertebrado. Aquí tenemos es el caso de las teniasis humanas y la equinocosis, es decir, unos parásitos interiores nuestros. La metazoonosis son infecciones que se transmiten mediante vectores invertebrados. El agente infeccioso puede multiplicarse y desarrollarse en el animal invertebrado y la transmisión a otro animal vertebrado solo es posible tras un periodo de incubación. Son ejemplos de este tipo las infecciones producidas por arbovirus, la esquistosomiasis y la peste y muchos otros agentes infecciosos que podemos derivar. Y la saprozoonosis tiene a la vez un huésped vertebrado y un lugar de desarrollo no animal como la materia orgánica, el suelo y las plantas. Son ejemplos de ello algunas micosis. La toma de muestras, hemos dicho anteriormente que se hace directamente con una captación sobre placas de cultivo o sobre borboteadores con una solución proteínica, y lo que tenemos que tener son las unidades de formación de colonias. Para que tengáis también una breve visión de cómo son los captadores, el captador más universalmente utilizado es el captador por impactación Andersen. El captador Andersen es esta estructura que aquí veis y consiste en que la placa Petri, que aquí tenéis una placa con cultivo ya desarrollado, la ponemos en situación interna del impactador. Colocamos la bomba, lo ponemos a unos 16-30 litros por minuto, calculamos el aire que ha pasado sobre la placa se hará un tratamiento prescriptivo y con el cultivo prescriptivo, ya sea lo que queramos medir, hongos, mohos y levaduras, que llevarán un poquito de cloranfenicol o algún agente antibiótico para que no crezcan bacterias, o otros tipos de medios de cultivo como la agar de soja o triptocasa, el TSA, para determinar ciertas bacterias y especificando el agente de crecimiento podemos saber de qué tipo de bacterias se trata. También hay sistemas para medir la tuberculosis en el medio ambiente. Y luego otro tipo de mediciones donde lo que hacemos controlar directamente, como ves la norma UNE 100.012 sobre la higienización del sistema de climatización, que una vez limpiados todos los sistemas de ventilación, de aire acondicionado, deben completarse o de alguna manera probar que ya la suciedad, la tasa de suciedad, es decir, la carga bacteriana, ha disminuido de unos ciertos límites. Para eso hay que hacer medición ambiental, medición de superficie con unas placas Rodac y la medición por aspiración, una superficie con las placas, con las plantillas de 100 centímetros cuadrados. También comentaros brevemente que a disposición de los usuarios técnicos menores para determinaciones más económicas tenemos los kits de detección propia, es decir, kits que se compran con una carga de 6 placas Petri que dejándola abierta simplemente en un lugar que se quiere estudiar, por una impactación, por sedimentación gravimetral, podemos también hacer una extrapolación y en función de la carga de la propia placa podemos decir si son carga biológica media, carga biológica alta o carga biológica muy alta, en función de los puntos de contagio que vosotros mismos podéis hacer sin la intermisión de ningún tipo de laboratorio. Respecto para terminar con los agentes biológicos, tenéis que saber que también hay un decreto específico, y en el decreto específico los agentes biológicos se dividen en cuatro tipos o 4 puntos. Los de tipo 1, los de tipo 2, los de tipo 3 y los de tipo 4. La distribución, los grupos, que va variando en función de que se encuentren o averigüen o descubran nuevos antibióticos o medios profilácticos, está basada en la peligrosidad del agente, es decir, entre su poder de contagio, es decir, la capacidad que tiene el agente infeccioso de sobrevivir en el medio ambiente, sobre si existen o no existe profilaxis, y si existe algún tipo de vacunación. Esos 3 parámetros son los que marcan los agentes biológicos en 4 grupos: grupo A1, 2, 3 y 4, siendo el más peligroso el 4.
Con esto damos por finalizado todo lo que versaba al fonograma 5 sobre los riesgos ligados al medio ambiente laboral, los riesgos químicos, físicos y biológicos. Muchas gracias por vuestra atención.